Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos a este segundo encuentro del Foro Académico de Salón Brand New, que se desarrolla en esta sala del Museo de Arte Contemporáneo, que además apoya esta serie de mesas redondas de una forma muy generosa. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la profesionalización de los artistas, que es un aspecto que genera mucho interés en no solo los estudiantes, sino también los participantes, artistas que han formado parte de la exposición de Salón Brand New. Y un tema que queríamos tratar aquí con Emma García Castellano, de la Universidad Rey Juan Carlos, con Ruth San Juan, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, con Toni Simó y con Carlos Miranda, de la Universidad de Málaga, era la profesionalización, las salidas profesionales de los artistas en los márgenes de la carrera artística, que como todos sabemos es un espacio de crecimiento profesional muy complicado, muy limitado, y cuyo acceso es el objetivo de todos, o de la gran mayoría de las personas que estudian en la carrera de Bellas Artes, pero no para todos ellos y ellas es posible el acceso a la profesionalización como artista, ¿no? Entonces, queremos un poco, porque no tenemos mucho tiempo para debatir y reflexionar en profundidad, es quizá que de una forma sintética podráis compartir, según vuestra experiencia docente, cuáles son los recursos y las herramientas que la carrera de Bellas Artes aporta a los estudiantes para que luego puedan crecer profesionalmente en otros ámbitos más o menos ligados a las carreras estéticas o visuales o creativas. Y también, ¿cuáles son esas salidas que, según vuestra experiencia, los estudiantes de Bellas Artes a las que suelen acceder, ¿no? Al margen de, como estamos diciendo, la carrera artística per se, ¿no? Quizá vamos a comenzar por la persona que tengo más cerca mío, aquí en la sala Ramón Gómez de la Serna, que es Emma, de la Universidad Rey Juan Carlos. Un poco en esos dos parámetros, esas dos ideas, ¿qué puedes decirnos sobre tu experiencia profesional? A ver, lo primero que yo quiero dejar claro es que estamos hablando de universidad, ¿no? Que no estamos hablando de escuelas de formación profesional. Y que a pesar de que en estos últimos años nos han hecho pensar que la universidad era una empresa, o cada vez quiere ser más acercarse más al sistema de empresa, la universidad nunca debe perder la idea del conocimiento por el conocimiento, del seguir teniendo la idea de la belleza de lo inútil, ¿no? Pero por supuesto que el mundo después tiene, partiendo de ese conocimiento que en principio debe surgir simple por el mero deseo de conocer, después es verdad que ese conocimiento tiene que tener una función práctica en la vida real, ¿no? Entonces, es verdad que cada vez más las universidades de Bellas Artes están creando asignaturas y están dando medios para que nuestros alumnos, pues además de tener esa formación cultural, estética, como seres humanos también, ¿no? Y que ofertamos también las asignaturas clásicas de pintura, escultura, dibujo y demás, pero cada vez más se incorporan medios mucho más actuales que les permiten tener otro tipo de salidas. Por ejemplo, la Rey Juan Carlos, la Universidad Rey Juan Carlos de Bellas Artes tiene asignaturas como informática, deontología profesional e igualdad, derecho y propiedad intelectual. Tiene hasta ergonomía y diseño del producto, tiene una serie de asignaturas que quizá no da mucho tiempo a profundizar demasiado en ellas, pero sí que da pinceladas muy interesantes de muchos posibles campos de actuación, de trabajo, con los que después, seguramente que completando sus estudios con otros másteres o otras formaciones, pueden tener
muchas opciones, muchas salidas en el campo laboral. ¿Tú más o menos estás de acuerdo, Ruth, en el hecho de que la carrera de Bellas Artes puede, quizá no tendríamos que pensar tanto en la funcionalidad, en lo práctico, sino en lo inútil, en la belleza y lo inútil, como decía Emma? Estoy de acuerdo, pero yo creo que también un punto intermedio, también cómo enfocarlo, cómo canalizarlo al final a una salida, ¿no?, profesional, que es un poco al final lo que pretende, ¿no? Es verdad que lo que tú decías al inicio, ¿no?, el alumno de Bellas Artes, cuando inicia sus estudios, normalmente por regla general, esa primera ilusión es ser artista, ¿no? Poder trabajar, siempre dicen, de lo que uno hace, ¿no?, exponer en galerías, si llega el momento, en museos, en ferias de arte, etc. Poco a poco se van dando cuenta de que es complicado, ¿no?, y muy pocos al final llegan, ¿no?, a poder conseguirlo. Pero también hablaba con Emma antes, que yo creo que es una cuestión interesante, porque en pocas otras formaciones se fomenta la creatividad de los alumnos, porque al final nuestros alumnos son creativos, o deberían ser creativos. Y esa idea yo creo que también posibilita precisamente que tengan la capacidad de llevar todos esos conocimientos, esa creatividad a otros campos de trabajo, ¿no? Es decir, cómo aplicar esto en un contexto del que yo pueda vivir y que a la vez me permita también seguir disfrutando de mi trabajo como artista. Yo creo que eso, ¿no?, que es una cosa muy interesante. Y luego, por ejemplo, también un poco en la línea que decía Emma, en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, nosotros en algunas asignaturas, obviamente no en todas, lo que intentamos también es dar esa libertad, ¿no?, de creación. O sea, que sean ellos mismos también los que proponen proyectos, que no sea una cuestión que siempre haya que tirar de ellos, ¿no?, que siempre un profesor tenga que decir hay que hacer esto de tal forma, sino que ellos mismos propongan esas formas de trabajo, ¿no?, proyectos, o sea, cómo manejar con unas metodologías de trabajo o de investigación, ¿no?, y plantearlas en contextos diferentes. Y luego, por ejemplo, en nuestro caso, a mí sí que me gustaría, ¿no?, hacer alusión, pues, a ejemplos concretos, ¿no?, que planteamos cuáles pueden ser las otras salidas, ¿no? En algunas de las asignaturas, por ejemplo, yo imparto una que se llama Estética del Audiovisual Contemporáneo, y por ejemplo en el tema del videoarte, ¿no? El videoarte cómo poder utilizar las herramientas, ¿no?, de ese audiovisual, del videoarte en otros contextos que nos posibiliten salir de los márgenes de esa escena, ¿no?, de las galerías, de los museos y tal. Entonces descubrimos que muchos de esos artistas, de creativos, de nuestros estudiantes, recurren, por ejemplo, a la producción de audiovisual como puede ser el videoclip, ¿no?, que al final acompaña a otro producto, a otra cosa, ¿no?, o, por ejemplo, al contexto cinematográfico, ¿no? Yo recuerdo un caso de un compañero, Alejandro Mira, que fundó su propia productora de cine, Mira Films, y que una de las primeras largometrajes que realizaron, Antonio cumple 50, fue seleccionado para la sección del cine que viene, los Goya, en 2015. O, por ejemplo, otro compañero que también se licenció en Cuenca, que fundó su propia productora de música, Positive, ¿no?, y ha producido además para grupos de música importantes como Los Ganglios y otros artistas, o incluso ha trabajado para empresas, ¿no?, digamos que lo ha aplicado en eso. O, por ejemplo, ilustradoras como Coco Escribano, o ilustradores, Coco Escribano, que también, ¿no?, trabaja para otros autores, para editoriales, ¿no?, trabajando esa línea del libro ilustrado, incluso el videojuego, que además era también una de las herramientas. Y lo que decíamos, hablando un poco con Emma, algunos de esos conocimientos, ¿no?, de diferentes asignaturas que se imparten en las facultades de Bellas Artes se pueden aplicar a otros contextos, ¿no? Por ejemplo, la iluminación de la pintura, el espacio, los volúmenes, ¿no?, como por ejemplo en este caso se aplica al diseño de los videojuegos. Es fundamental como base, que quizás otros estudios o quizás lo fomentan de otra manera, ¿no? Pero
esa experiencia, ¿no?, que nos da las bellas artes, creo que es muy, ¿no?, importante. Los programas los puede aprender cualquiera, pero Exacto. detrás de ese programa tiene que haber una mente creativa que sea capaz de darle forma, y ahí están nuestros alumnos, ¿no? Y luego también tiene que haber una sistematización de procesos, ¿no? Del proceso creativo, de investigación, de desarrollo, de planificación, de cuestionamiento, que eso voy a pasar a preguntar quizá a Carlos Miranda. Ayer comentaba Margarita, la vicedecana de la Complutense, de Bellas Artes de la Complutense, que de alguna forma vosotros aportabais herramientas a los estudiantes que podían ser útiles para toda la sociedad y enriquecer a la sociedad en su conjunto, ¿no? Esas tipologías de investigación, de creatividad, de cuestionamiento, ¿vosotros cómo las desarrolláis y cómo crees que podrían beneficiar no solo a los artistas en su carrera artística, sino también en una carrera profesional en los márgenes de las bellas artes, como puede ser la ilustración o incluso la ciencia, ¿no? A ver, lo que me preguntas tiene un cierto grado de complejidad que, en fin... yo estudié en una facultad, Granada, que cuando salí observé un cambio o una voluntad de cambio hacia esa apertura al mercado laboral supuestamente real de los profesionales, o sea, de los graduados entonces licenciados en Bellas Artes. Y yo creo que esto respondía más bien, eso por suerte ya pasó, pero yo creo que esto respondía más bien a un cierto complejo de que el perfil de producción artística que nos caracteriza no esté vinculado directamente al mercado profesional. Creo que esto no es así. Es decir, precisamente, a ver, cuando empezábamos nosotros a montar el grado en Málaga, claro, nos tuvimos que dedicar a bucear en todas las cuestiones metodológicas y tal, descubrimos que el famoso PBL, el aprendizaje basado en proyectos, es algo que en Bellas Artes se lleva utilizando históricamente de siempre. Y esto es lo que estaban innovando entonces, te hablo del año 2003, pues Maastricht era un proyecto que tenía muy innovador en disciplinas muy tecnológicas, además. Esto nosotros hoy, todas las facultades de España, lo utilizamos de modo sistemático. ¿Por qué? Pues porque precisamente la capacidad autónoma de desarrollo de un proyecto por parte del alumno es lo que lo va a cualificar para, como bien han dicho las compañeras, desarrollar después cualquier tipo de profesión más o menos cercana a las bellas artes. Es decir, nosotros el feedback que tenemos de muchísimas empresas con antiguos alumnos en ellas es que prefieren graduados en bellas artes a gente que viene, por ejemplo, de estudios directamente de diseño, aunque sean empresas de diseño. Es decir, desde, no sé, desde Mayoral a Ericsson, por ejemplo, tienen como una línea de que nos piden alumnos, porque precisamente la formación que tiene, y esto responde a la pregunta que me hacías antes, de herramientas metodológicas, no se trata de que haya una metodología de desarrollo de proyectos, sino que dependiendo de cada proyecto, se va a desarrollar una metodología específica. Y quien sabe hacer esto, sabe resolver problemas después a la hora de hacer una interfaz de móviles para las personas que trabajan en lo alto de un poste de la luz, por ejemplo. Es decir, esa creatividad a la que aludía la compañera va de suyo en la propia metodología de aprendizaje, que es de resolución de problemas específicos, dentro de unos lenguajes muy sofisticados, no lo olvidemos nunca, como son los que manejamos nosotros. Es decir, en nuestra posición dentro de las humanidades y el cruce con la ciencia es muy transversal. Y esto nos permite precisamente establecer esos viajes entre disciplinas que quizás en otros ámbitos son mucho más estancos y más difíciles. Tony, de lo que has escuchado hasta el momento, ¿hay algo que te interpele, que te gustaría comentar? No he dicho hasta ahora que, si no me equivoco, eres docente de la Universidad de Murcia, ¿verdad? De Bellas Artes. Sí. El tema es muy interesante porque, bueno, cada facultad tiene su recorrido y sus fases de crecimiento y de evolución.
Y bueno, en la Facultad de Murcia somos una facultad muy pequeña, pero bueno, ahora estamos inmersos justamente en una modificación de grado. Entonces se ha planteado el tema que estaba hablando Carlos Miranda, ¿no? El tema proyectos o el tema qué metodologías utilizar. Entonces hay muchas posiciones encontradas, hay muchos debates estériles también en cuanto a concepción de cómo se debe un poco organizar o implementar las asignaturas para que, evidentemente, siempre pensando un poco en los alumnos que lleguen al cuarto año pues con las mejores herramientas para estar mejor preparados para salir un poco al mercado. Entonces, había una cosa, estoy contando un poco la anécdota que nosotros hemos tenido, que había un problema de definición, que era un trabajo, los trabajos prácticos que se les pedían a los alumnos, había que diferenciar entre trabajos y proyectos, ¿no? Entonces, porque hay unas asignaturas que son normalmente en el último curso, en tercero y cuarto, que son más reservadas para el tema de proyectos. Pero evidentemente yo estoy dando una asignatura durante muchos años, no se llama proyectos, pero básicamente es una atención personalizada en cada uno de los casos que plantean los trabajos de los alumnos. Entonces, las definiciones un poco, siguiendo un poco lo que decía Carlos, nosotros tenemos, mi experiencia y la de muchos compañeros también, es que hay una serie de asignaturas que sí que prestan una especial atención y que el proyecto lo sacan los alumnos. Entonces, a partir de aquí sí que hay un crecimiento y una observación del trabajo desde un punto muy interdisciplinar. Y eso les ayudará un poco también como salida, ¿no? de trabajo. Eso es una cuestión muy importante. El hecho de compartimentalizar o estancar asignaturas específicas de proyectos y otras no, pues eso es un debate que está ahí. Pero yo creo que nosotros estamos inmersos también en esa cuestión de plantear más asignaturas un poco más específicas, que traten temas más específicos también para las salidas un poco de los alumnos, pero yo creo que una de las cuestiones es que transversalmente, incluso diría desde el primer año, los alumnos de Bellas Artes tienen que tener esa capacidad versátil, ¿no? De adaptarse a cada uno de los trabajos, proyectos o como lo quieras llamar. Entonces, eso es una de las características que yo creo que es muy interesante para el mundo laboral en cualquier acepción, ¿no? Yo, como anécdota, hace mucho tiempo leí una noticia en Estados Unidos que las empresas estaban buscando justamente ese perfil de licenciados licenciados o graduados en Bellas Artes, porque son los más versátiles en esta cuestión. Tienen esa capacidad creativa de adaptarse y de mirar cada uno de los proyectos o de los trabajos de manera diferente. Lo otro son herramientas que tienes que utilizar para ese tipo de trabajo que tienes que realizar. Pero una de las cosas que nosotros también nos quejamos muchas veces es que con la excesiva teorización de cómo se hace un proyecto, al final la creatividad también baja, ¿no? Porque cada trabajo necesita de unas herramientas específicas. No puedes hacer una valoración de todos utilizar las mismas herramientas o los mismos conceptos. Es un tema interesante. Sí, por aquí, de hecho, Emma sentía cuando tú hablabas de la versatilidad, ¿no? Sí. que desarrollan los estudiantes de Bellas Artes o que vosotros Sí. intentáis que desarrollen, ¿no? Yo suelo decir que si hubiera un cataclismo, sobrevivirían las cucarachas y los de Bellas Artes, porque somos capaces de volver a rehacer el mundo desde poquitas cosas y volvernos a reconstruir, ¿no?
Nosotros en la Rey Juan Carlos ya desde hace muchos años generamos también proyectos paralelos al currículo oficial de las asignaturas, en las que ofertamos proyectos en los que los alumnos tienen que prácticamente introducirse en lo que sería el desarrollo de un trabajo profesional real. Por ejemplo, tenemos estamos en Aranjuez, y con Aranjuez trabajamos en Carnaval, realizamos el entierro de la sardina, pero lo que realizamos es una escultura efímera en la que se realizan proyectos, los alumnos tienen que diseñar el objeto, tienen que cumplir una serie de condiciones, ese objeto se va a quemar, tiene que no producir contaminación o lo menos posible, tiene que transportarse, tiene que haber un presupuesto que está ajustado a las condiciones del proyecto, se realizan equipos en los que cada uno tiene sus competencias, y se lleva a cabo eso ya les ayuda a trabajar en equipo. Tenemos otro proyecto muy bonito que es Conversaciones con el Paisaje, en el que también se realizan proyectos con la naturaleza y se organizan, tienen que construir su intervención dentro de un espacio muy concreto, con los materiales de ese espacio, sin dañar a la naturaleza y también dentro de unas propuestas muy concretas. Todo esto hace que le sacamos un poco de los parámetros, de un poco lo que decía Tony, creo, que es de esas asignaturas encasilladas en las que muchas veces se ha generado los currículos de las universidades, ¿no? Asignaturas estancas en las que hay poca intercomunicación. Y yo creo que cada vez tendemos más a que eso no ocurra, ¿no? Que hay mucha más comunicación entre los distintos docentes, incluso en la Rey Juan Carlos, entre los distintos grados. Hay muchos grados, tenemos muchos dobles grados de diseño, de Bellas Artes y Moda, Bellas Artes y Diseño Gráfico. Son competencias que se intermezclan y que se enriquecen y que se completan de alguna manera. Y que dan lugar a que luego haya mucha más demanda de estos alumnos que tienen son mucho más ricos en la información con la que manejan, ¿no? A la hora de crear un proyecto, una idea, y de ahí que las empresas al final los reclamen. Nosotros tenemos también, tienen prácticas externas al final y muchas veces muchos de nuestros alumnos, después de las prácticas externas, se quedan en las empresas en las que han estado trabajando como becarios, porque solucionan, porque son gente muy competente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, y además has dicho una cosa muy interesante. Bueno, nosotros en la Facultad de Bellas Artes también trabajamos esa idea, ¿no? Aunque sean asignaturas muy específicas, como decía Tony Simó, que también estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero también abordarla siempre desde una cierta libertad, ¿no? O sea, que sean ellos mismos los que proponen también, ¿no? Un proyecto, una idea, que ellos se lo monten y se lo desmonten, se lo vuelvan a montar, ¿no? O sea, que tengan esa capacidad un poco de organizarse, ¿no? Pero lo que tú decías, que a mí también me parece muy interesante y que nosotros también intentamos fomentar, es el trabajo en equipo, porque al final en cualquier, o en la mayoría, ¿no? del campo, en el contexto laboral, hay que trabajar en equipos, y hay que saber delegar también, y hay que saber también asignar responsabilidades, trabajos, tareas, y eso también es muy interesante, que ya en la facultad empiecen a generarse, a saber también trabajar en esas dinámicas, ¿no? de poder compartir, de poder... Y luego también estoy completamente también de acuerdo, y yo creo que cada vez procuramos que sea así, ¿no? que haya que sea multidisciplinar, ¿no? Y se complementen, ¿no? Tanto dentro como fuera, lo que tú decías, ¿no? En diferentes grados, pero también dentro las diferentes asignaturas, que no sean como bloques, ¿no? Independientes, sino que de alguna manera se complementen desde áreas o desde campos de conocimiento, campos de estudio diferentes, pero que haya que de alguna manera haya cierta convivencia o cierta, ¿no? Conexión entre ellas. Romper ese individualismo propio del artista, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Y también la capacidad de poderse adaptar luego a cualquier medio, ¿no? O sea,
Sí. Sí, eso es. Hay un aspecto, ¿no?, que se suele asociar a la idea del artista, y esta pregunta se la voy a lanzar a Carlos, que te doy la opción también de que continúes la conversación que se estaba desarrollando, y es la idea de lo original, ¿no?, del artista como creador que rompe barreras, que desarrolla nuevas imágenes, nuevos procesos, nuevos marcos mentales incluso. Eso indudablemente cualquier empresa o la sociedad en sí misma, ¿no?, necesita de ese tipo de pensamiento y ese tipo de empuje, ¿no?, por parte de los ciudadanos y en este caso pues de los estudiantes de Bellas Artes, ¿no? Que no sé si les habituáis, si les orientáis, si la idea del original sigue siendo válida o estamos a lo mejor en otro tipo de paradigmas. Con respecto al tema de la originalidad, la verdad es que nosotros desde primero el planteamiento que hacemos es que la idea de artistogenio romántico es romántica, es decir, pertenece a un siglo que no es el nuestro. Es decir, que partan de la realidad en la que viven, y esa realidad desde luego tiene mucho que ver con el aprendizaje cooperativo. Cada proyecto, por ejemplo, en las asignaturas de proyecto, es un proyecto que se va desarrollando mediante puestas en común y todos los compañeros aportan al proyecto. Y esto ocurre con los 30 proyectos que tienes en clase. Esto ya hace que se establezca una dinámica en la cual la metodología de trabajo específica de cada proyecto es permeable a todo tipo de opiniones críticas que lo van a enriquecer y que van a intentar enfocarlo hacia modos de recepción que realmente lo hagan más potente. Por tanto, la idea de originalidad, en nuestro caso, intentamos que tenga mucho que ver más con la idea de cadena cultural, es decir, pertenecemos a una tradición y el tiempo en el que vivimos nos pide que innovemos respuestas a la realidad, pero tampoco estamos inventando la pólvora. Es decir, más que nada yo entiendo que nos estamos moviendo en una especie de investigación sobre combinatoria, análisis de códigos para establecer esos cruces a los que me refería antes, que van a generar nuevos conceptos. Nos gusta mucho trabajar, por ejemplo, a partir de todo el tema de los estudios visuales. Hay un concepto que usamos en clase, por ejemplo, que es el de enmarcado, ¿no?, de Miekeval. Y claro, estamos hablando de viajes entre disciplinas. O sea, si yo cojo el concepto de encuadre que viene del cine y me lo llevo a un cuadro, empezamos a entender ya cómo hay muchísima pintura hoy que proviene no de la mímesis de lo real, sino del trabajo a partir de fotografías. Esto está modificando las condiciones de la pintura, pero modifica también el concepto clásico de composición pictórica a partir de un concepto que viene de la fotografía o del cine. Este tipo de cruces conceptuales que se aplican directamente en el hacer, digamos que inciden en que pensamos haciendo, por decirlo como una especie de eslogan, ¿no? Solamente con el hacer podemos trabajar, y ese hacer, insisto, es cooperativo. Aunque el proyecto después lo presente una persona, obviamente es su proyecto, pero el proyecto ha pasado no solamente, y esto es importante, por la supervisión de cada profesor, sino precisamente por sus pares, por todos los compañeros que están incidiendo en cómo desarrollar el curso de ese proceso. No sé si Toni Simó, antes hablabas también de cómo de los planteamientos pedagógicos que estáis intentando implementar, y ahora se está hablando bastante de la cooperación, ¿no?, y de cómo esa apertura hacia los otros, ¿no?, y hacia los proyectos en común sirven y pueden ser muy útiles a la hora de desarrollarse profesionalmente, ¿no? En ese sentido, y es lo que incide también Carlos Miranda. ¿Tú estás de acuerdo también? ¿Tienes alguna...? Sí, totalmente. Bueno, yo aquí distinguiría entre dos cosas. Una cosa es el aprendizaje cooperativo y otra cosa es el trabajo en equipo. Sí. Es decir, en la muestra del Salón Brand New tenemos un ejemplo de trabajo en equipo
con el vídeo de dos chavales que lo han hecho entre los dos, porque ellos trabajan en equipo. Pero yo cuando hablo de aprendizaje cooperativo me refiero más bien a que el llamado grupo clase es consciente y participa del proceso de cada uno de los proyectos individuales. A eso me refiero. Porque eso, entre otras cosas, lo que hace es desarrollar la capacidad de cada alumno para empatizar con la posición de otro, con sus planteamientos estéticos, que pueden ser muy diferentes a los propios, y dotarlo, por tanto, de una elasticidad a la hora de establecer análisis crítico muy enriquecedora, que creo que tiene que ver con la versatilidad del alumnado de Bellas Artes en ese mundo profesional, el cual se le reclama porque es de Bellas Artes y no de disciplinas más cerradas. Sí, Tony. Sí, no, que era interesante de lo que estaban hablando, tanto Ruth como Carlos. Bueno, ha comentado la cuestión de los estudios visuales. Y eso es un punto, yo creo que central a la hora de abrir un poco esa concepción de lo que es la creación, el trabajo en equipo, y también la posición, evidentemente, de una intelectual como es Miki Val, ¿no? Miki Val sostiene, entre otras muchas cosas, que evidentemente la reflexión, bueno, desde su punto de vista, la reflexión teórica y la reflexión también sobre el mundo en que nos encontramos, parte de la creación, del hacer, ¿no? A partir de ahí, pues, se produce una especie de posicionamiento del individuo, de afecto hacia un poco los objetos que creamos, estéticos o artísticos. Pero ella siempre parte un poco de la idea de la creación. A partir de la creación o del objeto creado, se crea pensamiento y se crea discurso, no al revés. No, primero se crea el discurso y después se crea el objeto artístico, por así decirlo. Entonces, esa apertura de los estudios visuales, yo creo que está penetrando básicamente también transversalmente en casi todas las asignaturas. Y yo creo que esa sería una dirección buena para que al final pues, un graduado pueda entender también el lenguaje de los símbolos, ¿no? Que es mejor, es una manera mejor de guiarse por la vida que el lenguaje hablado, ¿no? Los símbolos comunican mucho más que la lengua escrita. Bueno, de todas formas quería plantear, a raíz de lo que acaba de decir Tony, de qué puede hacer qué puede aportar la Universidad, la Facultad de Bellas Artes, a la hora de ayudar a profesionalizar a sus alumnos, que es algo que en el debate previo digital que hemos estado desarrollando en Instagram, había aportaciones de alumnos que era muy plural las opiniones, ¿no? O las sugerencias. Algunos solicitaban más intercambio con empresas, es decir, más posibilidades de desarrollar pues, becas, ¿no? O becas con empresas, etcétera. No sé vosotras aquí en la sala cuál es vuestra opinión en ese sentido. Bueno, lo que te decía antes, la universidad ofrece unas prácticas externas que son colaboraciones con empresas públicas y privadas, en nuestro caso con museos, con talleres privados de escultura o de grabado, con una serie de organizaciones en los que nuestros alumnos en el segundo cuatrimestre del cuarto año de grado desarrollan esas prácticas y cada vez vamos teniendo contacto con empresas, lugares públicos donde los alumnos pueden desarrollar y empezar a conectar con la empresa privada. De todas maneras, yo sigo insistiendo en que efectivamente esto es importantísimo, pero que en realidad la universidad no debe ser su finalidad, aunque es verdad que desde Bolonia este ha sido más el enfoque que nos han impuesto a las universidades.
pero no yo sigo pensando que esto tiene ciertos peligros. El conectarse en exceso con la universidad, o sea, con la empresa, nos hace que también nos limitemos o que tengamos que enfocarnos en cuestiones que la empresa nos demande de la universidad, cuando en realidad la universidad debería ser libre a la hora de generar, de comunicar, de enriquecer a sus alumnos y no estar sometida a la empresa. Eso tendría que venir después. Ahora creo que cada vez es algo que cada vez va comiendo más terreno y por un lado es demandado por los alumnos, pero ellos yo creo que no son conscientes de el deterioro cultural que puede llevar también ese exceso de dependencia con la empresa. La universidad debe ser libre, yo creo que debe crecer en libertad y fuera de esas presiones externas, pero bueno, es la realidad social, ¿no? No sé qué opinas tú, Ruth. Sí, totalmente de acuerdo, y además también y una cosa yo creo que también importante es que hay que ser conscientes también de que igual que no todos van a ser artistas, no todos van a acabar trabajando en empresas, muchos de ellos tendrán que montarse, ¿no? Que no sé, ser originales y creativos y pensar en qué pueden hacer, ¿no? Más allá de recurrir lamentablemente, o no sé si tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, también ofertamos, ¿no?, esa posibilidad de que los alumnos puedan hacer prácticas en empresa, incluso desde primer curso, y no solo tenemos convenios ya cerrados con empresas, sino que tienen la posibilidad de ellos mismos, si están interesados en una institución, una empresa concreta, poder, ¿no?, plantear, ¿no?, digamos como un nuevo convenio, ¿no?, aunque no haya estado hablado previamente. Pero sí, yo creo que no es solo esa digamos, la solución, ¿no?, sino que es un poco todo lo que hemos planteado, ¿no?, hasta ahora, o sea, todo, digamos, que alberga todo el eje de la discusión o del debate de esta tarde, ¿no? Y, Carlos, por continuar un poco este círculo, universidad y empresa, ¿cuál es tu opinión? Eso está arreglado ya, o sea, en cuarto hay prácticas en empresa, entonces ya es obligado que las facultades establezcan acuerdos de colaboración en la formación de los alumnos en empresas y, como bien dicen, muchos de ellos se quedan en las empresas porque han trabajado bien. Más allá de eso, yo creo que hay un debate siempre aplazado por parte de las facultades de Bellas Artes, que es el establecimiento de una institución social, bueno, de un interlocutor político importante como es el de un colegio profesional fuerte. Nosotros esto no lo tenemos. Y esto puede, por ejemplo, hacer que, o sea, las tasas de inserción laboral que se manejan con respecto a graduados en Bellas Artes son falsas. Entre otras cosas, porque la precariedad del sistema artístico hace que todos sabemos que tirarte un año dado de alta sea una especie de utopía reservada a artistas que ya funcionan como empresas, pero que son el 1% de los artistas del país. Es decir, si tuviéramos un sistema de seguridad social más parecido al de países del norte, o Francia, o Holanda, pues esto funcionaría de otra manera. La inserción laboral sería mucho más rápida una vez terminados los estudios, mucha más relacionada con los estudios de Bellas Artes y con el caso concreto de la producción artística. Y esto yo creo que pasa, y en muchas conferencias de decanos, desde que nosotros somos facultad, se ha planteado, y siempre está ahí el tema como latente, la cuestión esta del colegio profesional ya bien organizado. Todas las disciplinas que tienen un colegio profesional fuerte tienen un alto grado de inserción laboral muy reconocida.
Sí, sí, ahí entramos ya en lo político, ¿no? Lo administrativo, en el apoyo de lo institucional, ¿no? A los artistas y a la institución arte en sí, ¿no? Tony, ¿qué carencias, qué necesidades en ese sentido ves tú que sería importante satisfacer desde las instituciones públicas a los estudiantes de Bellas Artes? Se habla del estatuto del artista, pero si estamos planteando esta discusión de salidas profesionales en los márgenes de las artes plásticas o del arte, es por una cuestión de precariedad, porque los artistas no pueden desarrollarse en el entorno para el que se están formando, ¿no? De alguna forma. Perdóname, Mario, perdóname. Por ejemplo, a nosotros nos llegan, y supongo que a todas las facultades, propuestas de trabajo para alumnos que en realidad no están remuneradas. Y nuestra facultad se niega sistemáticamente a ello. Es decir, si usted quiere que los alumnos le hagan un mural en el edificio no sé qué que están construyendo tal constructora, eso tiene que ir remunerado, porque el Código de Buenas Prácticas así lo dice. Entonces, claro que las facultades pueden tener una posición política al respecto, porque es que estamos hablando del futuro profesional de nuestros egresados. Sí, vamos a permitir que Tony aporte su opinión sobre esto. Y entonces vamos a plantear si alguien del público quiere también opinar para concluir entonces esta reunión. Muy bien, no, eso evidentemente como han comentado los demás colegas, no es una cuestión de cargarle toda la responsabilidad a la universidad o a una facultad. Es decir, es una cuestión también de social, comunitaria y de proyecto también de país. Es decir, el hecho de que no existen plataformas como la Asociación de Artistas Visuales, que eso, bueno, tiene un recorrido un poco más histórico. Eso se podía conseguir con una profesionalización o una rama también de esa asociación que velara un poco por los derechos, ¿no? De los trabajadores visuales que sean autónomos o que se desarrollan en los diferentes campos, pero no se tiene que, yo creo que las facultades se tienen que, de alguna manera, coordinar con esto. Si hay en la sociedad una demanda de una regulación mínima, aunque sea mínima, de todo esto, entonces las facultades tendrán su parte de participación o de coordinación. No hay que cargar, no hay que tecnificar, no hay que sustraer más, digamos, más tiempo sobre esa profesionalización, porque ese mercantilismo también lleva un poco a que los sistemas lobistas pues puedan un poco desordenar un poco o bueno o quitarle toda la función un poco de las facultades de las artes, ¿no? Serían artes aplicadas, por así decirlo. Es una cuestión de coordinación, no solamente es la cuestión de la facultad de Bellas Artes, de las facultades de Bellas Artes. Vamos a dar la oportunidad a ver si en el público hay alguna pregunta y si no continuamos este debate. Sí, el micro, por favor. Sí, creo que Daniel, vas a participar. Daniel Silvo, que es co-creador de Salón Brand New. Ponentes en esta mesa y gracias, Mario, por moderarla. Se está hablando continuamente de profesionalizar, pero en los márgenes que entendemos por la profesión del artista, que es la de el pintor, el escultor, la persona que hace videoarte o hace instalaciones. Esos artistas que están presentes ahora con sus obras plásticas en la exposición Salón Brand New. Hemos hablado de la profesionalización como artistas que hacen de diseñadores, que hacen de gestores, no sé qué. Pero ese mercado artístico que son las ferias, esas galerías de arte que buscan artistas, ¿podemos virar el foco hacia esos artistas que
ayer decíamos, ¿no? El que entra en la Facultad de Bellas Artes en primer año, el 60% quieren ser artistas, o el 70%, luego en segundo año son el 40%, luego el 20% y luego el 3%. Bueno, pues en ese 3% de artistas que están pensando en su carrera profesional y su profesionalización como artistas, con su galería, con sus ferias, con su venta de arte. ¿Podemos darle un repaso a eso? ¿Te refieres a qué elementos hacen de esos artistas? ¿Por qué consiguen estos artistas? Bueno, plantearnos la acceder a ese profesionalización mercado? de esos artistas, no de los que salen de la carrera de Bellas Artes y de pronto se buscan la vida como diseñadores, sino cuáles son, no sé, las claves, igual no sería para otro debate, ¿no? Pero no en los márgenes, sino realmente en la producción artística. En muchos casos se complementan, o sea, hay una convivencia. Hablando con una de estas chicas, que es la ilustradora, me decía que, bueno, que ella Bellas Artes, bueno, pues le ha proporcionado todos los conocimientos, ¿no? Para poder ahora dedicarse a la ilustración, que en un momento, bueno, pues le hubiese gustado dedicarse, pues eso, ¿no? A exponer en galerías, a ferias, ¿no? Todos estos, este contexto, ¿no? de dónde se mueve el artista, pero que al final ha tenido que recurrir a ilustración y que no es incompatible, que ya sigue, ¿no? O sea, tiene como esa figura de artista, pero tiene su otro trabajo. No creo que pocos alumnos, ¿no? Pueden vivir, pueden salir. El porcentaje es pequeño, pero bueno, lo hay, claro que lo hay. Y además también es verdad que hoy en día se está abriendo quizá más por los medios digitales y las redes que los alumnos manejan, porque hasta hace poco el artista se tenía que limitar a que la galería aceptara su trabajo, a que su obra estuviera de acuerdo a lo que los críticos del momento estaban demandando y tenían que ir por ahí y entrar por el aro, si no difícilmente acababan encontrando un lugar. Hoy en día las redes están abriendo muchísimos caminos. Yo veo mis alumnos en las clases muchas veces me hablan que ellos se han abierto incluso simplemente a través de Instagram o de... Como sus propias galerías, ¿no? O sea, eso es, como y trabajan galería. con galerías digitales y con su propia difusión de su imagen y de su trabajo. Esto les está abriendo un campo enorme porque pueden vender la obra sin depender de otros medios, de otras instituciones, incluso ni siquiera del crítico, porque la demanda de público en los que ellos se manejan puede ser muy amplia, muy variada y aceptar opciones estéticas muy diferentes a las que posiblemente galerías, críticos y demás están ofertando, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay un campo muy grande que se ha abierto para ellos y muy dinámico. Sí, eso es muy interesante porque además muchos, por ejemplo, ilustradores, ilustradoras, se han dado a conocer a través de las redes y a través de las redes un poco les ha salido pues trabajos, ¿no? y otras cosas. Mueven su obra, Exacto. lo divulgan. Esta autonomía estructural, y ahora lo pregunto, esta autonomía que estáis planteando, estructural, de los artistas que pueden desarrollar sus propias formas de visibilizarse, es algo que estáis viendo que, por ejemplo, continuando, Carlos, que tiene un potencial, que se está materializando en algo concreto. ¿A qué te refieres exactamente, Mario? Bueno, pues lo que estábamos comentando, que los artistas puedan tener esa autonomía de crear sus propias plataformas, sus propias vitrinas, ¿no? Para dar a conocer su trabajo, que puedan incluso vender sus obras, sus ilustraciones, su música incluso, u otras formas de producción creativa. Sí, sin duda. De hecho, ellos son lo que se llaman nativos digitales ya. Entonces, claro, son canales nuevos que desde luego controlan ellos mucho mejor que nosotros, sus profesores ya, pero que efectivamente son canales de posicionamiento y venta directa importantes. Ahí lo que pasa es que, desde mi punto de vista, se abre también un debate bastante peliagudo.
Nada tiene que ver una obra fotografiable para Instagram que la presencia de una obra en sala. Es decir, nosotros hemos notado, y supongo que todo el mundo, cómo va variando la naturaleza de la imagen artística en función del canal de las redes sociales. Hay mogollón de disciplinas, proyectos, discursos que no son fotogénicos para redes y que por lo tanto no van a poder tener esa presencia y que sin embargo despliegan discursos complejos, muy interesantes y desde luego muy pertinentes. Entonces, digamos que un canal, son dos canales paralelos, aptos para tipos de obras diferentes. Desde ese punto de vista, las facultades sí creo yo que tienen una función de profesionalización también en ese sentido. Es decir, los primeros pasos profesionales, desde nuestro punto de vista, los tiene que apoyar la institución. Y para esto hay que dotar a las instituciones de buenas salas de exposiciones, de buenos programas, de enfrentar al alumno a su primer individual, por ejemplo. Tendemos mucho a hacer exposiciones colectivas en las que se diluyen obras en contextos que no son los más adecuados, pero una primera individual sí que es importante porque ese apoyo que puede prestar la institución, tanto a nivel de producción, como dotación del espacio, como de aporte de contactos de críticos o de otros artistas que apadrinan al artista novel, todo este trabajo que le enseña por primera vez cómo funciona realmente en el medio profesional, cómo se hace una nota de prensa, cómo se hace un dossier, todas estas cosas, las facultades sí que entiendo yo que tienen que hacerlo. Sí, un último comentario, Tony, por favor, para concluir este encuentro. Sí, evidentemente, como ha dicho Carlos, y sobre todo a partir del último año, por la situación especial, es decir, lo digital, ¿no? Lo que decían ya al principio del siglo XXI, no habrá exposiciones reales, se expondrá todo en Internet, pero cada vez más yo he tenido una experiencia de una asignatura que en el último año la he hecho todo digital y han hecho los proyectos de manera digital y ha sido una experiencia muy diferente, evidentemente, porque antes en la situación de normalidad pues había gente que sí que lo hacía digital, otros utilizaban, digamos, el objeto o la presencialidad, pero bueno, el hecho de tener las aplicaciones digitales, y no hablo solamente de imagen, hay muchos otros resortes digitales que se pueden utilizar. Estoy hablando de sonido o estoy hablando también de otro tipo de aplicaciones digitales, de proyectual solamente, en fase proyecto. Es una realidad que estamos explorando, ¿no? Y que ha tardado un poco, pero indica también un futuro, ¿no? Esa digitalización del trabajo que también tiene que llegar un poco a la producción artística, ¿no? Por así decirlo. Pues bueno, vamos a concluir esta mesa redonda. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra presencia, al Museo de Arte Contemporáneo de Madrid por acogernos. Mañana tendremos otra mesa redonda, en ese caso con las instituciones a las que apuntaba Tony. Estarán VEGAP, que es una asociación de artistas visuales, estará INJUVE, que es el Instituto de la Juventud, y también estará el Instituto de Arte Contemporáneo, el IAC, que esperamos que nos puedan dar más aportaciones, ¿no? y una visión diferente del contexto en el que los participantes del Salón Brand New y todos los estudiantes de Bellas Artes pues, se van a poder desarrollar. Así que muchísimas gracias de nuevo. Así, y un visionado de portfolios también, que continuaremos con este trabajo, pero será el sábado. Muchísimas gracias de nuevo, y al público también presente en esta sala Ramón Gómez de la Serna, y hasta mañana. Gracias.